Audiolibro. Cuando la conciencia despierta. Basado en las enseñanzas del Dr. Deepak Chopra. Capítulo 1. El regreso al observador. Durante mucho tiempo creí que yo era mis pensamientos. Creí que cada idea que cruzaba mi mente me definía, que cada emoción que aparecía tenía el poder de gobernar mis decisiones y que cada miedo era una verdad incuestionable. Viví así durante años, reaccionando, persiguiendo, defendiendo una identidad construida a partir de recuerdos, expectativas y hábitos aprendidos. Hasta que un día comprendí algo simple y profundamente transformador: yo no soy lo que pienso, soy quien observa lo que piensa. Este descubrimiento no llegó como un relámpago espectacular, sino como un susurro constante que empezó a repetirse en mis momentos de silencio. Me di cuenta de que, incluso cuando mi mente estaba llena de ruido, había algo en mí que permanecía intacto, sereno, presente. Algo que observaba sin juzgar. Ese algo era conciencia pura. Cuando comenzamos a reconocernos como el observador, cambia nuestra relación con la vida. Dejamos de estar atrapados en cada pensamiento automático y empezamos a crear espacio. Espacio entre el estímulo y la respuesta. Espacio entre la emoción y la acción. Espacio para elegir. La mente es una herramienta maravillosa, pero no es nuestro verdadero hogar. La mente analiza, compara, anticipa y recuerda. Vive en el pasado y se proyecta al futuro. El observador, en cambio, habita únicamente en el ahora. No necesita demostrar nada, no compite, no se apresura. Simplemente es. Cada vez que cierro los ojos y llevo mi atención a la respiración, noto cómo ese observador se hace más evidente. No tengo que forzarlo. No tengo que inventarlo. Ya está ahí. Siempre lo ha estado. Solo necesita que deje de identificarme con el flujo incesante de pensamientos para reconocerlo. Este cambio de perspectiva transforma la manera en que experimento el cuerpo. El cuerpo deja de ser una máquina que debo controlar y se convierte en un campo de sensaciones vivas. Puedo sentir el latido del corazón, el ritmo de la respiración, la energía que circula. Me doy cuenta de que el cuerpo también escucha, responde y se autorregula cuando lo trato con atención consciente. El observador no juzga al cuerpo ni lo castiga. Lo acompaña. Lo honra. Lo escucha. Y cuando surge el cansancio, el dolor o la incomodidad, el observador no entra en pánico. Permanece presente, permitiendo que la experiencia se despliegue sin resistencia. Lo mismo ocurre con las emociones. Antes, cuando aparecía la tristeza o el miedo, me fusionaba con ellos. Decía estoy triste como si eso fuera todo lo que soy. Ahora puedo decir hay tristeza presente, y esa pequeña diferencia lo cambia todo. Porque ya no soy la emoción es una experiencia que sucede en mí. Al observar una emoción sin etiquetarla como buena o mala, algo curioso ocurre: pierde intensidad. Se mueve. Se transforma. Cumple su ciclo natural. La conciencia no bloquea ni reprime, permite. Y al permitir, sana. Este acto de observación consciente es el primer paso hacia una vida más libre. No significa desconectarse del mundo ni volverse indiferente. Significa participar desde un lugar más profundo y auténtico. Significa responder en lugar de reaccionar. Cuando vivo identificado solo con la mente, cada palabra externa puede herirme, cada situación puede desestabilizarme. Cuando vivo desde el observador, las circunstancias siguen ocurriendo, pero ya no definen mi centro. Mi estabilidad nace desde adentro. La conciencia es creativa por naturaleza. Al observar sin apego, empiezo a notar que mis pensamientos no son tan sólidos como creía. Aparecen y desaparecen como nubes en el cielo. Y si no me aferro a ellos, dejan espacio para ideas nuevas, más alineadas con bienestar, claridad y propósito. En ese espacio surge la intuición. Una forma de saber que no necesita argumentos. Una comprensión silenciosa que se siente más que se piensa. La intuición no grita, susurra.
Y solo puede escucharse cuando el ruido mental disminuye. Vivir desde el observador es recordar que soy más que mi historia personal. Más que mi nombre, mis logros o mis errores. Soy el campo de conciencia en el que todo eso ocurre. Y desde ese reconocimiento, la vida se vuelve más ligera. No necesito cambiar quién soy para acceder a este estado. Solo necesito recordar. Recordar que, incluso en medio del caos, hay un punto de quietud disponible. Un lugar interno al que siempre puedo regresar. Cada vez que me siento perdido, vuelvo a la respiración. Cada vez que la mente se acelera, observo. Cada vez que una emoción me desborda, permito. Y en ese gesto sencillo, regreso a mí. Este es el inicio del camino. No un camino hacia afuera, sino hacia adentro. Un regreso al observador silencioso que siempre ha estado presente, esperando pacientemente a ser reconocido. Y desde aquí, todo comienza a transformarse. Capítulo 2. El cuerpo como puerta al presente. Durante mucho tiempo traté al cuerpo como un vehículo secundario, algo que debía obedecer mis exigencias y sostener mi ritmo acelerado de vida. Lo empujé más allá del cansancio, lo ignoré cuando sus señales eran sutiles y solo le presté atención cuando el dolor se volvió imposible de pasar por alto. Vivía en la mente, planeando, recordando, anticipando, mientras el cuerpo quedaba relegado a un segundo plano. No entendía que, en realidad, el cuerpo siempre estuvo invitándome a regresar al momento presente. El cuerpo no vive en el pasado ni se adelanta al futuro. El cuerpo solo conoce el ahora. Cada sensación, cada latido, cada respiración sucede en este instante. Cuando dirijo mi atención al cuerpo, la mente comienza a aquietarse de forma natural, como si encontrara descanso en la experiencia directa de sentir. Descubrí que el cuerpo es una puerta siempre abierta hacia la conciencia presente. No exige técnicas complejas ni largos procesos. Solo requiere atención. Cuando siento el peso de mis pies apoyados en el suelo, cuando percibo el contacto del aire con la piel, cuando sigo el movimiento de la respiración entrando y saliendo, algo en mí se ancla. Dejo de vagar mentalmente y regreso a casa. La respiración es el vínculo más sencillo entre la mente y el cuerpo. No necesita ser controlada ni forzada. Solo observada. Al inhalar, siento cómo el cuerpo se expande. Al exhalar, noto cómo se relaja. Este ritmo constante me recuerda que la vida sucede en ciclos, que no todo es tensión ni todo es soltura, sino una danza natural entre ambos estados. Cuando me permito respirar con conciencia, el cuerpo responde de inmediato. Los músculos aflojan, el ritmo cardíaco se armoniza, la mente pierde urgencia. No es magia. Es inteligencia natural. El cuerpo sabe cómo autorregularse cuando dejo de interferir con él. Aprendí a escuchar las señales corporales como mensajes valiosos. El cansancio no es debilidad, es información. El dolor no es castigo, es comunicación. La incomodidad no es un enemigo, es una invitación a prestar atención. Cuando dejo de resistir lo que siento, el cuerpo deja de gritar. Esta relación consciente con el cuerpo transforma la manera en que experimento las emociones. Las emociones no son conceptos abstractos, son sensaciones vivas que se manifiestan físicamente. El miedo se siente como contracción, la tristeza como peso, la alegría como expansión. Al permitir que estas sensaciones existan sin juicio, descubro que no son permanentes. Se mueven, cambian, se disuelven. El cuerpo me enseña que nada es estático. Todo fluye. Incluso aquello que parece intenso o abrumador tiene un principio, un desarrollo y un final. Al observar una sensación sin intentar cambiarla, algo profundo ocurre, la conciencia la envuelve y en ese abrazo, la experiencia se suaviza. Cuando habito el cuerpo con presencia, dejo de estar fragmentado. Mente y cuerpo dejan de ser entidades separadas y vuelven a funcionar como una unidad coherente. Esta integración genera una sensación de plenitud que no depende de circunstancias externas.
Es un bienestar silencioso, estable, que surge desde adentro. La alimentación, el descanso, el movimiento dejan de ser obligaciones y se convierten en actos de conciencia. Comer se vuelve una experiencia sensorial completa. Dormir se transforma en un ritual de renovación. Mover el cuerpo se siente como una expresión natural de energía, no como una imposición. Al caminar con atención, siento cada paso como un gesto deliberado. Al estirarme, percibo cómo la energía circula. Al permanecer quieto, descubro que incluso en la quietud hay movimiento interno. El cuerpo nunca está inmóvil, siempre está vivo, siempre está comunicándose. Esta presencia corporal también cambia mi relación con el entorno. Me vuelvo más sensible a los sonidos, a los colores, a las texturas. El mundo se vuelve más vívido. No porque haya cambiado, sino porque ahora estoy realmente aquí para percibirlo. Comprendo entonces que el cuerpo no es un obstáculo en el camino espiritual, sino el camino mismo. No necesito escapar de él para acceder a estados de conciencia más elevados. Necesito habitarlo plenamente. El cuerpo es el templo donde la conciencia se manifiesta. Cuando dejo de luchar contra el cuerpo y empiezo a escucharlo, algo profundo se reorganiza. Aparece una sensación de confianza. Confianza en la inteligencia que me sostiene, en los procesos naturales que me habitan, en la vida que se expresa a través de mí. Esta confianza se refleja en la manera en que enfrento los desafíos. Ya no reacciono de inmediato. Pauso. Siento. Respiro. Desde esa conexión corporal, las decisiones surgen con mayor claridad. No vienen desde la prisa, sino desde la coherencia. El cuerpo también guarda memoria. Experiencias pasadas, emociones no expresadas, tensiones acumuladas. Al traer presencia amorosa a estas zonas, no necesito revivir historias. La conciencia actúa como una luz suave que permite que lo estancado se libere gradualmente. No hay nada que forzar. No hay nada que corregir. Solo hay que estar. Estar con lo que es. Estar con lo que siento. Estar aquí. Cada vez que regreso al cuerpo, regreso al presente. Y cada vez que regreso al presente, me reconecto con una dimensión de paz que no depende de condiciones externas. Una paz que siempre estuvo disponible, esperando que dejara de buscarla afuera. El cuerpo es mi aliado silencioso. Mi ancla. Mi recordatorio constante de que la vida sucede ahora, en este instante vivo y real. Y cuando habito plenamente este instante, descubro que no falta nada. Aquí, en el cuerpo, en la respiración, en la sensación presente, comienza una forma más consciente de vivir. Capítulo 3. La mente y el arte de soltar. Durante años creí que pensar más me daría control. Pensé que, si analizaba cada detalle, podría anticipar cualquier resultado y evitar el error, el dolor o la incertidumbre. Sin darme cuenta, convertía la mente en una vigilancia constante, siempre alerta, siempre en tensión. Vivía atrapado en un diálogo interno que rara vez descansaba. No sabía que ese esfuerzo continuo era, en realidad, la raíz de gran parte de mi agotamiento. La mente tiene una función clara y necesaria: organizar, comprender, resolver. El problema comienza cuando olvidamos soltarla. Cuando la mente se convierte en dueña y no en herramienta, la vida se vuelve pesada. Todo requiere esfuerzo. Todo se siente urgente. Todo parece incompleto. Aprender a soltar la mente no significa dejar de pensar, sino dejar de aferrarse. Significa reconocer cuando un pensamiento ha cumplido su función y permitirle irse. La mente, cuando no es observada, se aferra por costumbre. Repite historias conocidas, incluso si ya no nos sirven. Se apega a lo familiar porque lo familiar se siente seguro, aunque no sea verdadero. Me di cuenta de que muchos de mis pensamientos no eran reales en el presente. Eran proyecciones, suposiciones, recuerdos distorsionados. La mente hablaba de lo que podría pasar, de lo que ya pasó, de lo que debería ser.
Rara vez hablaba de lo que estaba ocurriendo ahora. El arte de soltar comienza con la observación. Cuando noto un pensamiento aparecer, no intento eliminarlo. Simplemente lo miro. ¿De dónde viene? ¿Qué emoción lo acompaña? ¿Es una verdad actual o una repetición automática? En ese acto de observación, el pensamiento pierde fuerza. Ya no me arrastra, pasa frente a mí. Soltar no es un acto violento. No se empuja, no se combate. Se permite. Como soltar un objeto que ya no necesito cargar. Al principio, la mente se resiste. Quiere seguir controlando. Quiere certezas. Pero con paciencia, aprende a confiar en el espacio que se abre cuando deja de apretar. El silencio mental no es ausencia de pensamientos, sino ausencia de apego. Los pensamientos pueden seguir apareciendo, pero ya no definen mi estado interno. Pueden estar ahí sin ocupar todo el espacio. Y en ese espacio libre, algo nuevo emerge. Ese algo es claridad. No la claridad intelectual que se construye con argumentos, sino una claridad profunda, intuitiva. Una comprensión que no necesita explicación. Cuando la mente se aquieta, la inteligencia del campo consciente se hace evidente. Las respuestas llegan sin esfuerzo. Descubrí que muchas de las soluciones que buscaba con insistencia aparecían cuando dejaba de buscarlas. Cuando soltaba la necesidad de controlar el resultado, la vida encontraba su propio equilibrio. No porque todo se volviera perfecto, sino porque yo estaba más alineado con el flujo natural de las cosas. La mente teme soltar porque cree que perderá su identidad. Cree que sin pensamientos no hay yo. Pero el silencio no borra la identidad, la revela. Debajo del ruido mental hay una presencia estable, consciente, completa. Esa presencia no necesita demostrarse ni definirse. Soltar también implica liberar expectativas. Muchas veces sufrí no por lo que ocurrió, sino por lo que esperaba que ocurriera. La mente crea imágenes del futuro y luego se frustra cuando la realidad no coincide con ellas. Al soltar expectativas, me abro a la sorpresa. Y la sorpresa es una forma de gracia. Cuando no estoy rígido en mis ideas, puedo adaptarme. Puedo escuchar. Puedo aprender. La flexibilidad mental es una expresión de sabiduría. La rigidez, en cambio, genera conflicto. Cada vez que me aferro a tener razón, me alejo de la paz. Soltar juicios es otro acto profundo de liberación. La mente clasifica constantemente, bueno, malo, correcto, incorrecto. Esta evaluación continua crea separación. Cuando observo sin juzgar, la experiencia se vuelve más rica, más amplia. Ya no necesito etiquetar para sentirme seguro. Incluso los pensamientos sobre mí mismo pueden soltarse. Las historias que me cuento acerca de quién soy, de lo que puedo o no puedo hacer, de mis límites. Muchas de esas historias se formaron en el pasado y ya no reflejan mi realidad actual. Al soltarlas, recupero libertad. La práctica del soltar no ocurre solo en la meditación. Ocurre en la vida diaria. Cuando algo no sale como esperaba y respiro en lugar de resistir. Cuando una conversación despierta una reacción y elijo escuchar en lugar de defenderme. Cuando el miedo aparece y lo observo sin huir. Cada vez que suelto, recupero energía. La energía que antes estaba atrapada en el esfuerzo mental vuelve a circular. Me siento más liviano, más presente. No porque los desafíos desaparezcan, sino porque ya no cargo con ellos de manera innecesaria. La mente, cuando aprende a descansar, se vuelve creativa. Las ideas fluyen con naturalidad. La inspiración aparece sin ser forzada. El pensamiento se vuelve claro, preciso, alineado con el momento. Este es el estado óptimo de la mente, activa cuando es necesaria, silenciosa cuando no. Soltar es confiar. Confiar en que la vida tiene una inteligencia mayor que mi necesidad de control. Confiar en que no todo depende de mí. Confiar en que, incluso en la incertidumbre, hay un orden profundo operando. Cuando suelto la mente, no pierdo dirección.
Al contrario, encuentro un sentido más auténtico. Un sentido que no nace del miedo ni de la urgencia, sino de la conexión con algo más grande que mis pensamientos. Este aprendizaje no es instantáneo. Es un proceso. Cada día ofrece oportunidades para soltar un poco más. Un pensamiento menos. Una expectativa menos. Una resistencia menos. Y con cada gesto, la vida se vuelve más espaciosa. Soltar no es rendirse. Es alinearse. Es permitir que la conciencia guíe en lugar de que la mente controle. Y en ese equilibrio, descubro una forma más amable, más sabia y más libre de estar en el mundo. Aquí, en el acto sencillo de soltar, comienza una nueva relación con la mente. Una relación basada no en la lucha, sino en la cooperación. Una relación que abre la puerta a una paz profunda y duradera. Capítulo 4. La intención como fuerza creadora. Durante mucho tiempo creí que la intención era solo un deseo más, una idea positiva lanzada al aire con la esperanza de que algo cambiara. No entendía su verdadera naturaleza. Pensaba que crear significaba esforzarme, insistir, empujar la realidad en la dirección que yo quería. Con el tiempo comprendí que la intención no nace de la tensión, sino de la coherencia interna. No es una imposición, es una alineación. La intención surge cuando la mente se aquieta y el corazón se vuelve claro. No aparece desde la carencia, sino desde la conexión. Cuando estoy verdaderamente presente, puedo sentir qué es lo que desea expresarse a través de mí. No lo que el miedo quiere evitar ni lo que el ego quiere demostrar, sino aquello que está en sintonía con la vida misma. Intencionar no es controlar el resultado. Es sembrar una dirección consciente y luego permitir que la inteligencia de la vida actúe. Cuando confundo intención con expectativa, vuelvo a tensarme. Pero cuando la intención es clara y suave, se convierte en una fuerza silenciosa que organiza mis pensamientos, mis emociones y mis acciones sin esfuerzo. Descubrí que toda experiencia comienza como una intención, incluso aquellas que parecen automáticas. Detrás de cada decisión hay una energía inicial que la impulsa. Muchas veces esa energía es inconsciente. Actuamos por hábito, por miedo o por condicionamiento. Al traer conciencia a la intención, recupero la capacidad de elegir desde un lugar más profundo. La intención auténtica no grita. No necesita justificarse. Se siente como una certeza tranquila. Cuando aparece, el cuerpo se relaja en lugar de contraerse. La mente deja de debatir. Hay una sensación interna de alineación, como si todas las partes de mí estuvieran de acuerdo. He aprendido a reconocer ese estado. Antes de iniciar algo importante, hago una pausa. Respiro. Escucho. No pregunto qué debería hacer, sino desde dónde estoy actuando. Si la intención nace del miedo, la experiencia suele traer más miedo. Si nace de la confianza, incluso los desafíos se viven con mayor equilibrio. La intención también moldea la calidad de mis relaciones. No es lo mismo hablar para convencer que hablar para comprender. No es lo mismo ayudar para sentirme necesario que ayudar desde la compasión genuina. La energía con la que me acerco a los demás se percibe, incluso cuando no se expresa en palabras. Cuando mi intención es clara, mis acciones se vuelven coherentes. No necesito forzarme a hacer lo correcto, surge naturalmente. La intención funciona como un campo organizador que alinea pensamientos, emociones y comportamientos en una misma dirección. Aprendí que la intención no se repite mentalmente como un mantra rígido. Se siente. Se encarna. Se vive. Puedo formularla en silencio, con palabras simples, y luego soltarla. No hace falta recordarla constantemente. Una vez sembrada, actúa desde niveles más profundos de la conciencia. La vida responde más a la vibración de la intención que a las palabras que la describen. Puedo decir cosas positivas, pero si internamente estoy en resistencia, el mensaje que emito es contradictorio.
La intención auténtica requiere honestidad interna. Verme tal como estoy, sin máscaras, y desde ahí elegir. También comprendí que no todas las intenciones están listas para manifestarse de inmediato. Algunas necesitan madurar. Otras requieren que primero libere viejos patrones. La impaciencia es una forma de desconfianza. Cuando confío en el proceso, puedo sostener la intención sin ansiedad. La intención consciente no excluye la acción. Al contrario, la vuelve más efectiva. Actúo, pero sin lucha. Me muevo, pero sin rigidez. Hago lo que está a mi alcance y dejo el resto en manos de una inteligencia mayor. Esta combinación de claridad y entrega transforma la experiencia. Cuando la intención está alineada con el bienestar colectivo y no solo con el beneficio personal, su fuerza se amplifica. La conciencia no es individual, es compartida. Cada intención coherente contribuye a un campo más amplio de equilibrio y armonía. He notado que cuando mi intención es auténtica, aparecen sincronicidades. Personas, ideas y oportunidades surgen de manera inesperada. No como premios, sino como respuestas naturales a una vibración coherente. No necesito perseguirlas, llegan. La intención también puede dirigirse hacia el interior. Puedo intencionar presencia, calma, claridad, compasión. No como metas a alcanzar, sino como cualidades a permitir. Cuando intenciono estar presente, regreso a la hora. Cuando intenciono compasión, mi mirada se suaviza. Incluso en momentos difíciles, la intención puede sostenerme. No para negar lo que duele, sino para atravesarlo con conciencia. Puedo intencionar aprender, comprender, sanar. Y esa intención cambia la manera en que me relaciono con la experiencia. La intención no elimina la incertidumbre, pero le da sentido. No garantiza resultados específicos, pero orienta el camino. Me recuerda que no estoy a la deriva, que participo activamente en la creación de mi experiencia, incluso cuando no controlo todos los factores. Con el tiempo, la práctica de intencionar se vuelve natural. Ya no necesito detenerme siempre a formularla. Vivo desde una intención de base, estar consciente. Desde ahí, cada gesto, cada palabra, cada decisión se impregna de presencia. La intención es el puente entre la conciencia y la forma. Es el punto donde lo invisible comienza a tomar forma en lo visible. Cuando honro ese puente con atención y respeto, la vida se vuelve una experiencia más fluida, más significativa. Hoy entiendo que crear no es forzar, sino permitir. No es empujar la realidad, sino alinearme con ella. Y todo comienza con una intención clara, sentida, silenciosa. Una intención que no nace del miedo, sino de la confianza en la inteligencia que me habita y me sostiene. Desde ese lugar, cada instante se convierte en una oportunidad para crear con conciencia. Y en esa creación consciente, descubro una forma más profunda y auténtica de vivir. Capítulo 5. El poder del momento presente. Durante mucho tiempo viví esperando. Esperando que algo sucediera para sentirme completo, esperando que ciertas condiciones se alinearan para poder estar en paz, esperando un futuro que siempre parecía más prometedor que el ahora. Sin darme cuenta, postergué la vida. El presente se convirtió en un simple tránsito entre recuerdos y expectativas. No sabía que, al hacer eso, estaba alejándome del único lugar donde la vida realmente ocurre. El momento presente no es un concepto filosófico, es una experiencia viva. Es este instante exacto en el que respiro, escucho, siento. No necesita ser mejorado ni explicado. Solo necesita ser reconocido. Cuando dejo de huir hacia el pasado o el futuro, descubro que el ahora es mucho más amplio de lo que imaginaba. El pasado vive en la memoria y el futuro en la imaginación. Ambos existen solo como construcciones mentales. El presente, en cambio, es real. Es el punto donde la conciencia se encuentra con la experiencia. Cada vez que regreso a la hora, recupero contacto con la realidad tal como es,
no como la mente la interpreta. Comprendí que gran parte de mi sufrimiento no venía de lo que estaba ocurriendo, sino de mi resistencia a lo que ocurría. El ahora no suele ser el problema. El conflicto aparece cuando deseo que el momento sea distinto. Cuando lucho contra lo que es, creo tensión. Cuando acepto, encuentro espacio. Aceptar no significa resignarse ni perder discernimiento. Significa reconocer plenamente la experiencia antes de intentar cambiarla. La aceptación es el primer paso hacia una acción consciente. Desde la resistencia reacciono, desde la aceptación respondo. El presente tiene una cualidad silenciosa que la mente suele pasar por alto. Incluso en medio del ruido externo, hay una quietud subyacente. Cuando presto atención, puedo sentirla. Es un fondo estable sobre el cual se despliega la experiencia. Esa quietud no se altera con los eventos, permanece. Cuando habito el presente, el tiempo parece cambiar. No se acelera ni se vuelve lento, simplemente pierde rigidez. Ya no lo siento como un enemigo que se me escapa, sino como un flujo natural. Dejo de correr detrás del tiempo y empiezo a moverme con él. El ahora también es el espacio donde ocurre la sanación. No puedo sanar el pasado directamente ni resolver el futuro. Solo puedo traer conciencia al presente. Y en esa presencia, viejas heridas comienzan a aflojar. No porque las analice, sino porque dejo de alimentarlas con atención inconsciente. La mente suele resistirse al presente porque no puede controlarlo del todo. Prefiere lo conocido del pasado o la ilusión de control del futuro. Pero cuando me quedo aquí, descubro que no necesito controlar cada instante para estar a salvo. Hay una inteligencia más profunda sosteniéndolo todo. El cuerpo es un ancla poderosa para el ahora. Cada sensación es una invitación a regresar. El contacto de los pies con el suelo, el movimiento del pecho al respirar, el sonido más cercano. Estos detalles simples me devuelven al presente sin esfuerzo. También aprendí que el presente no siempre es cómodo. A veces trae incomodidad, tristeza o incertidumbre. Pero incluso esas experiencias son más manejables cuando no las mezclo con historias mentales. El dolor en el ahora es más liviano que el sufrimiento que la mente construye alrededor. Cuando permanezco con una sensación difícil sin huir, ocurre algo inesperado, se transforma. No porque yo la cambie, sino porque nada permanece fijo cuando es observado con conciencia. El presente es dinámico. Todo se mueve. Vivir en el ahora no significa ignorar responsabilidades ni dejar de planificar. Significa no perderme en ellas. Puedo pensar en el futuro sin abandonarme a él. Puedo recordar el pasado sin quedarme atrapado. El presente se convierte en el centro desde el cual todo se organiza. He notado que cuando estoy realmente presente, la vida se vuelve más sencilla. No necesariamente más fácil, pero sí más clara. Sé qué hacer a continuación sin tanta confusión. No porque tenga todas las respuestas, sino porque estoy atento a lo que el momento requiere. El presente también profundiza mis relaciones. Cuando escucho de verdad, sin preparar una respuesta mental, la conexión se vuelve genuina. El otro se siente visto. Y yo también. La presencia es una forma de amor silencioso. Incluso las tareas más simples adquieren otra calidad cuando las realizo con atención. Caminar, beber agua, ordenar un espacio. No son medios para llegar a otro momento, son la vida expresándose ahora. Cuando dejo de apresurarlas, dejan de sentirse vacías. El presente me enseña humildad. Me recuerda que no todo depende de mí, que no controlo cada variable. Y, paradójicamente, esa aceptación me da libertad. Dejo de cargar con un peso innecesario y empiezo a confiar. Cada vez que me pierdo en pensamientos repetitivos, regreso. No como un castigo, sino como un acto de amabilidad hacia mí mismo. Regresar a la hora es volver a casa. Siempre está disponible. No importa cuántas veces me distraiga. El poder del momento presente no está en hacerlo extraordinario, sino en reconocerlo tal como es.
No necesito que sea especial para que sea completo. Este instante, tal como se presenta, ya contiene todo lo necesario. Cuando vivo desde el ahora, la vida deja de ser una promesa futura y se convierte en una experiencia directa. No espero a ser feliz después. No postergo la paz. La encuentro aquí, en este respiro, en esta sensación, en este momento vivo. Y al reconocer el poder del presente, descubro algo esencial: nunca he estado realmente lejos de lo que buscaba. Siempre estuvo aquí, esperando que dejara de mirar hacia otro lado y me atreviera a habitar plenamente este instante. Capítulo 6. La conciencia del campo invisible. Durante mucho tiempo creí que la realidad era únicamente aquello que podía ver, tocar y medir. Pensaba que el mundo era sólido, fijo, separado, y que yo era una entidad aislada moviéndome dentro de él. Esta forma de percibir la vida me hacía sentir pequeño, vulnerable, desconectado. Con el tiempo empecé a intuir que había algo más, una dimensión sutil que no se percibe con los sentidos, pero que sostiene todo lo visible. Comencé a notar que antes de cualquier pensamiento, emoción o acción, existe un espacio. Un espacio silencioso, abierto, lleno de potencial. Ese espacio no tiene forma, pero lo contiene todo. No es vacío, es un campo vivo de conciencia del cual emergen todas las experiencias. Cuando aquieto la mente y descanso en la observación, puedo sentir ese campo. No como una idea, sino como una presencia envolvente. Es una sensación de amplitud, de pertenencia, de conexión profunda. En ese estado, dejo de sentirme separado del entorno. La frontera entre yo y lo otro se suaviza. Este campo invisible no está lejos ni en otro plano. Está aquí, ahora mismo, sosteniendo cada respiración, cada latido, cada pensamiento que aparece. No necesito ir a ningún lugar para acceder a él. Solo necesito dejar de identificarme exclusivamente con la forma. La forma es el cuerpo, la personalidad, la historia. El campo es la conciencia que da origen a todo eso. Cuando me identifico solo con la forma, experimento miedo a perder, a cambiar, a desaparecer. Cuando reconozco el campo, descubro una estabilidad que no depende de las circunstancias. El campo de conciencia es creativo por naturaleza. En él existen infinitas posibilidades antes de tomar forma. Cada pensamiento nuevo, cada idea, cada intuición surge de ese espacio de potencial puro. No lo creo yo con esfuerzo, emerge cuando estoy receptivo. He observado que cuando intento forzar soluciones desde la mente, el campo se vuelve inaccesible. Pero cuando me relajo, cuando dejo de insistir, las respuestas aparecen con suavidad. No siempre de la manera que esperaba, pero sí de la manera que necesito. Este campo no responde a la prisa ni a la exigencia. Responde a la coherencia. Cuando mis pensamientos, emociones e intenciones están alineados, el campo fluye a través de mí sin obstáculos. Me convierto en un canal, no en un controlador. Comprender esto cambia mi relación con el esfuerzo. Dejo de empujar la vida y empiezo a colaborar con ella. Actúo, sí, pero desde un estado de conexión, no de lucha. La acción se vuelve más eficiente porque nace de un lugar más profundo. El campo invisible también se manifiesta en las sincronías. Esos encuentros, esas oportunidades, esas coincidencias significativas que no puedo explicar solo con lógica. Cuando estoy presente y alineado, estas señales se vuelven más frecuentes. No porque las provoque, sino porque estoy atento para reconocerlas. En este campo no hay carencia. La sensación de falta nace de la identificación con el ego, que siempre cree necesitar algo más para estar completo. La conciencia, en cambio, es plenitud en sí misma. Cuando descanso en ella, el deseo deja de ser una urgencia y se convierte en una expresión natural. Esto no significa que deje de desear o de crear. Significa que ya no lo hago desde la sensación de vacío. Creo desde la abundancia, no para llenarme, sino para expresarme.
Esta diferencia cambia radicalmente la experiencia de vivir. El campo de conciencia también es el espacio donde ocurre la sanación profunda. Más allá de las palabras, de los análisis y de las historias, hay una inteligencia que sabe cómo reordenar. Cuando llevo atención amorosa a ese campo, el cuerpo y la mente responden. No necesito entender cómo funciona. La mente quiere explicaciones, pero la conciencia no las requiere. Basta con permitir. Basta con confiar. Esa confianza no es ingenua, es una comprensión sentida de que la vida sabe lo que hace. Cuando enfrento incertidumbre, regreso al campo. No para escapar de la realidad, sino para sostenerla desde un lugar más amplio. Desde ahí, la incertidumbre deja de ser una amenaza y se convierte en apertura. No saber ya no me asusta, me expande. El campo invisible también es el lugar donde nace la compasión. Al reconocer que todos emergemos del mismo espacio de conciencia, la separación pierde sentido. El sufrimiento del otro ya no me es ajeno. No desde la carga emocional, sino desde la comprensión profunda de unidad. Esta percepción transforma mis relaciones. Escucho con más presencia. Juzgo menos. Reacciono menos. No porque me esfuerce en ser mejor, sino porque desde la conexión, la respuesta natural es más amable. Cuando me desconecto del campo, lo noto enseguida. Aparece la tensión, la prisa, la necesidad de controlar. Ya no lo tomo como un error, sino como una señal. Una invitación a volver. Volver al silencio, a la respiración, al espacio que observa. El campo de conciencia no se pierde. Solo se olvida momentáneamente cuando la atención se estrecha demasiado. Cada vez que regreso, está intacto, disponible, paciente. Vivir en contacto con este campo no me aleja del mundo, me permite habitarlo con mayor profundidad. La materia y la conciencia dejan de ser opuestas y se reconocen como expresiones de una misma realidad. Comprendo entonces que no estoy solo navegando un universo indiferente. Estoy inmerso en un campo inteligente, creativo y vivo que responde a mi nivel de conciencia. No como un premio, sino como un reflejo. Al reconocer el campo invisible, algo esencial se acomoda en mí. La vida deja de sentirse fragmentada. Todo comienza a tener un hilo conductor silencioso. Un sentido que no siempre puedo explicar, pero que puedo sentir. Y desde ese sentir, avanzo con más calma, más confianza y más apertura. Sabiendo que, incluso cuando no veo el camino completo, el campo que me sostiene nunca deja de estar presente. Capítulo 7. La coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Durante mucho tiempo viví dividido. Pensaba una cosa, sentía otra y hacía algo distinto. Esta fragmentación interna generaba una sensación constante de desgaste, como si estuviera empujando la vida en direcciones opuestas al mismo tiempo. No siempre era consciente de ello, pero el cuerpo lo sabía. La tensión, el cansancio y la confusión eran señales claras de esa incoherencia interna. Con el tiempo comprendí que la coherencia no es perfección, sino alineación. No se trata de controlar cada pensamiento o emoción, sino de permitir que lo que pienso, siento y hago provenga de un mismo lugar consciente. Cuando esto ocurre, la energía fluye sin obstáculos. La vida se vuelve más simple, más directa. El pensamiento es una forma de energía. La emoción es energía en movimiento. La acción es energía expresándose en el mundo. Cuando estas tres dimensiones están desconectadas, la energía se dispersa. Cuando se alinean, se potencia. Comencé observando mis pensamientos. Noté cuántos de ellos eran contradictorios, cuántos estaban cargados de juicio o miedo, cuántos no reflejaban lo que realmente sentía. La mente hablaba rápido, a veces sin escuchar al resto de mí. Al traer conciencia a ese diálogo interno, empecé a darle espacio a algo más profundo. Las emociones fueron el siguiente puente. Durante años las había reprimido o racionalizado.
Pensaba que sentir demasiado era una debilidad. Sin embargo, las emociones no escuchadas no desaparecen, se transforman en tensión. Cuando me permití sentir sin analizar de inmediato, algo se suavizó. Las emociones comenzaron a cumplir su función natural, informar, mover, liberar. Descubrí que una emoción reconocida no necesita gritar. Cuando la escucho, se calma. Cuando la ignoro, se intensifica. Esta escucha emocional me permitió comprender qué pensamientos estaban en coherencia conmigo y cuáles no. El cuerpo y la emoción se convirtieron en guías confiables. La acción, entonces, dejó de ser una reacción automática. Empecé a actuar desde un espacio más integrado. No siempre sabía exactamente qué hacer, pero sabía desde dónde hacerlo. Y ese desde dónde marcaba la diferencia. Cuando pienso algo que no siento, la acción se siente forzada. Cuando siento algo que no me permito pensar, aparece la confusión. Cuando actúo en contra de lo que siento y pienso, surge el desgaste. La coherencia no elimina los desafíos, pero evita el conflicto interno innecesario. Aprendí a hacer pausas antes de actuar. No para dudar eternamente, sino para escuchar. ¿Este pensamiento está alineado con lo que siento? ¿Esta emoción necesita ser expresada o simplemente reconocida? ¿Esta acción refleja mi verdad actual? Estas preguntas no buscan respuestas perfectas, sino honestidad. La coherencia también requiere valentía. A veces implica decir no cuando antes decía sí. O decir sí cuando el miedo pedía silencio. No siempre es cómodo, pero siempre es liberador. Cada acto coherente fortalece la confianza en mí mismo. Noté que cuando soy coherente, el cuerpo responde con alivio. La respiración se vuelve más profunda. Los movimientos más naturales. La energía se conserva. No estoy luchando conmigo, estoy caminando conmigo. Esta coherencia interna también impacta en el entorno. Las personas perciben cuando alguien está alineado. No por lo que dice, sino por cómo lo dice. Hay una claridad que no necesita imponerse. Una presencia que no necesita convencer. Cuando no estoy coherente, también lo noto rápidamente. Aparece la prisa, la justificación, la necesidad de explicar demasiado. Ya no me castigo por ello. Lo tomo como una señal. Una invitación a revisar, a volver a escuchar. La coherencia no es un estado permanente, es una práctica. Cada día ofrece nuevas situaciones que ponen a prueba mi alineación. No se trata de nunca equivocarse, sino de corregir con conciencia. Ajustar. Reorientar. También aprendí que la coherencia no significa rigidez. Puedo cambiar de opinión, evolucionar, aprender. La coherencia no es aferrarse a una identidad fija, sino ser fiel al momento presente. Lo que hoy es verdadero puede transformarse mañana, y eso también es coherente. Cuando pensamiento, emoción y acción se alinean, la intención se vuelve clara y la energía se organiza sola. No necesito empujar ni insistir. La acción correcta surge en el momento adecuado. Esta alineación genera una sensación de integridad. Me siento entero. No fragmentado. Y desde esa integridad, la vida se experimenta con mayor profundidad. Incluso los errores se viven como aprendizaje, no como fallas personales. La coherencia también abre espacio para la creatividad. Cuando no estoy dividido internamente, la energía disponible aumenta. Aparecen ideas nuevas, soluciones inesperadas. La mente se vuelve un canal, no un obstáculo. En las relaciones, la coherencia se traduce en autenticidad. No necesito aparentar ni adaptarme excesivamente. Me muestro tal como soy, con respeto y claridad. Esto no garantiza que todos estén de acuerdo, pero sí garantiza paz interna. He descubierto que muchas veces no necesito cambiar lo que hago, sino desde donde lo hago. La misma acción puede ser pesada o ligera según el nivel de coherencia interna. Cuando estoy alineado, incluso el esfuerzo se siente distinto. Vivir en coherencia es una forma profunda de autocuidado.
Es escucharme antes de exigirme. Es respetar mis límites. Es honrar mi ritmo. No como una excusa, sino como una expresión de sabiduría interna. Cada vez que elijo la coherencia, me acerco más a mí mismo. Y cuanto más cerca estoy de mí, más clara se vuelve mi relación con la vida. No porque todo sea fácil, sino porque todo es auténtico. Así, pensamiento, emoción y acción dejan de ser fuerzas separadas y se convierten en una sola corriente consciente. Una corriente que me sostiene, me guía y me permite avanzar con mayor confianza. En esa coherencia descubro una verdad simple y poderosa: no necesito dividirme para vivir. Puedo estar completo aquí, ahora, siendo fiel a lo que pienso, a lo que siento y a lo que hago, en un mismo gesto consciente. Capítulo 8. La energía de la emoción consciente. Durante mucho tiempo pensé que las emociones eran reacciones inevitables, fuerzas que aparecían sin permiso y me arrastraban con ellas. Algunas me resultaban agradables y otras incómodas, pero todas parecían tener poder sobre mi estado interno. No sabía que, en realidad, las emociones son energía en movimiento, y que la conciencia transforma por completo la manera en que esa energía se expresa. Cuando observo una emoción en el momento en que surge, descubro que no es tan sólida como parece. Tiene una forma, una intensidad y una duración. Se manifiesta en el cuerpo como una sensación específica: calor, presión, expansión, contracción. Al llevar atención a esa sensación, dejo de alimentar la historia mental que suele acompañarla. La emoción entonces puede moverse libremente. La mayoría de las emociones se vuelven problemáticas cuando las resistimos o las juzgamos. Cuando digo internamente esto no debería estar pasando, creo fricción. La energía queda atrapada. En cambio, cuando permito sentir sin añadir juicio, la emoción cumple su función natural y se disuelve. Aprendí que no necesito entender una emoción para liberarla. No necesito analizar su origen ni justificar su presencia. Basta con sentirla conscientemente. Este acto simple requiere valentía, porque implica quedarme con la experiencia sin huir. Pero también trae una libertad profunda. La emoción consciente no domina, informa. Me muestra donde haya tensión, donde haya apego, donde haya aprendizaje. No es un obstáculo en el camino de la conciencia, es parte del camino. Cada emoción es una puerta hacia un nivel más profundo de autoconocimiento. Cuando siento miedo con conciencia, el miedo pierde su capacidad de paralizarme. Puedo notar la aceleración del corazón, la tensión en el pecho, el impulso de protegerme. Al observarlo sin rechazarlo, el miedo se vuelve una señal, no una amenaza. Me muestra que algo importa, que hay sensibilidad, que hay vida. La tristeza, cuando es permitida, se transforma en suavidad. Ya no es un peso interminable, sino una corriente que limpia. Las lágrimas, reales o internas, son una forma de liberación. La tristeza consciente no debilita, humaniza. La ira, cuando es observada, revela energía pura. No necesita ser reprimida ni descargada de forma destructiva. Puede sentirse como calor, como fuerza vital que pide dirección. Cuando no la actúo de manera automática, puedo canalizarla hacia límites claros, decisiones firmes y cambios necesarios. Incluso la alegría, cuando es inconsciente, puede convertirse en apego. Cuando es consciente, se vuelve gratitud. La disfruto sin miedo a perderla. La celebro sin aferrarme. La dejo fluir. Descubrí que no existen emociones negativas en sí mismas. Existen emociones no sentidas conscientemente. Cada emoción trae información valiosa cuando se le da espacio. El problema no es sentir, sino resistir. La emoción consciente también transforma la relación con el cuerpo. El cuerpo deja de ser un campo de batalla emocional y se convierte en un aliado. Aprendo a escuchar sus señales sin interpretarlas como amenazas. Cada sensación es un mensaje, no un error. Este proceso requiere presencia.
No puedo sentir conscientemente si estoy distraído o perdido en pensamientos. La emoción pide atención completa. Cuando se la doy, responde con movimiento. Cuando no, se estanca. He notado que muchas reacciones automáticas desaparecen cuando la emoción es sentida plenamente. Ya no necesito justificarme, defenderme o escapar. La energía se integra y deja de empujar desde la sombra. La conciencia emocional también cambia mis relaciones. Cuando puedo sentir sin proyectar, dejo de culpar al otro por lo que ocurre dentro de mí. Asumo responsabilidad interna sin cerrarme al diálogo. Esto crea vínculos más honestos y menos reactivos. No se trata de expresar todo sin filtro, sino de sentir todo con presencia. La expresión consciente surge de manera natural cuando la emoción ha sido integrada. No es explosiva ni reprimida, es clara. Aprendí a darme permiso para sentir sin prisa. A veces una emoción necesita segundos, otras veces minutos. Respetar ese tiempo es un acto de amor propio. No apresuro el proceso ni lo dramatizo. Simplemente estoy. La emoción consciente también revela patrones. Al observar emociones recurrentes, puedo ver qué creencias las sostienen. No desde el análisis frío, sino desde la experiencia directa. Esta comprensión no es intelectual, es corporal, viva. Con el tiempo, noto que la intensidad emocional disminuye. No porque me vuelva indiferente, sino porque ya no me resisto. La energía fluye con menos fricción. Me vuelvo más estable internamente sin perder sensibilidad. Este equilibrio emocional no es control. Es fluidez. No apago lo que siento, lo acompaño. No me identifico completamente con la emoción, pero tampoco la rechazo. La dejo ser. Cuando una emoción intensa aparece, ya no me pregunto cómo hacer para que se vaya, sino cómo estar presente mientras está. Ese cambio de enfoque lo transforma todo. La emoción deja de ser un problema a resolver y se convierte en una experiencia a atravesar. La conciencia emocional también me conecta con los demás. Al reconocer mis propias emociones, me vuelvo más empático. Comprendo que todos estamos movidos por energías similares, expresadas de distintas formas. Esto suaviza el juicio y abre el corazón. Sentir conscientemente es un acto de madurez espiritual. No se trata de elevarse por encima de lo humano, sino de habitarlo plenamente. La conciencia no elimina la emoción, la ilumina. En ese encuentro entre emoción y conciencia, descubro una fuente profunda de vitalidad. La vida se siente más real, más cercana. No estoy anestesiado ni desbordado. Estoy vivo, presente, receptivo. La energía emocional, cuando es consciente, deja de ser una fuerza que me gobierna y se convierte en una aliada que me guía. Me muestra donde hay verdad, donde hay aprendizaje, donde hay movimiento. Y así, emoción tras emoción, experiencia tras experiencia, aprendo a confiar en este flujo interno. No como algo que deba dominar, sino como algo que puedo habitar con presencia. En esa presencia, la emoción se transforma en claridad y la claridad en una forma más plena de vivir. Capítulo 9. El desapego y la libertad interior. Durante mucho tiempo asocié el desapego con frialdad, con indiferencia o con una forma de renuncia. Creía que desapegarme significaba dejar de amar, dejar de desear o dejar de involucrarme. Esta idea me generaba resistencia, porque sentía que amar implicaba aferrarse y que soltar era perder. Con el tiempo comprendí que el verdadero desapego no quita profundidad a la vida, la amplía. El apego nace cuando deposito mi bienestar en algo externo. Puede ser una persona, una situación, una imagen de mí mismo o un resultado esperado. Cuando creo que mi paz depende de que eso permanezca igual, empiezo a contraerme. El miedo a perder aparece incluso antes de que algo se pierda. El apego, entonces, no es amor, es miedo disfrazado de amor. El desapego no es ausencia de vínculo, sino ausencia de posesión.
Puedo amar profundamente sin intentar controlar. Puedo disfrutar sin aferrarme. Puedo comprometerme sin perderme. Esta forma de relacionarme requiere presencia y confianza, no indiferencia. Comencé a notar mis apegos observando mis reacciones. Cada vez que algo me generaba ansiedad, celos, rigidez o resistencia al cambio, había un apego operando. No lo juzgué. Lo observé. Esa observación ya era un primer acto de libertad. El apego suele apoyarse en la ilusión de permanencia. La mente quiere garantías, quiere seguridad absoluta. Pero la vida es cambio constante. Nada permanece idéntico de un momento a otro. Resistir ese movimiento natural genera sufrimiento. Aceptarlo trae alivio. Cuando dejo de exigir que la realidad se adapte a mis expectativas, algo se relaja en mí. No porque deje de tener preferencias, sino porque dejo de confundir preferencias con condiciones para estar bien. Esta diferencia es sutil, pero profunda. El desapego también se aplica a las identidades. Durante años me definí por mis roles, mis logros, mis errores, mis etiquetas. Creí que eso era quien yo era. Pero esas definiciones cambian. Cuando me apego a una imagen fija de mí mismo, limito mi crecimiento. El desapego me permite evolucionar sin sentir que me traiciono. Soltar una identidad no significa perderme, sino encontrarme en un espacio más amplio. Descubro que no soy una forma rígida, sino un proceso vivo. Esta comprensión trae ligereza. Ya no necesito sostener una imagen constantemente. En las relaciones, el desapego transforma la dinámica. Cuando no necesito que el otro sea de cierta manera para estar bien, puedo verlo con más claridad. Escucho sin proyectar. Acompaño sin invadir. El vínculo se vuelve más auténtico porque nace de la elección, no de la necesidad. El desapego también libera la acción. Cuando no estoy obsesionado con el resultado, puedo dar lo mejor de mis intenciones. Hago lo que me corresponde y suelto el resto. Paradójicamente, esto mejora los resultados, porque la acción nace de la presencia y no de la ansiedad. Aprendí que soltar no es un acto único, sino una práctica constante. Cada día aparecen nuevos apegos y viejos patrones. No se trata de eliminarlos de una vez, sino de reconocerlos con honestidad y suavidad. Cada reconocimiento es un acto de conciencia. El desapego no se fuerza. Cuando intento soltar algo antes de estar listo, genero conflicto interno. El verdadero desapego surge cuando comprendo profundamente que aferrarme me duele más que soltar. Esa comprensión no es intelectual, es vivida. Hay apegos sutiles, como el apego a tener razón, a ser aprobado, a evitar el rechazo. Estos apegos condicionan muchas decisiones inconscientes. Al traerlos a la luz, recupero libertad de elección. Ya no actúo solo para proteger una imagen, sino para honrar mi verdad. El desapego también se aplica a las emociones. No necesito aferrarme a la alegría ni rechazar la tristeza. Ambas pasan. Cuando no me identifico completamente con ninguna, puedo atravesarlas con mayor equilibrio. La emoción fluye, yo permanezco. Esta permanencia no es rigidez, es presencia. Es saber que, más allá de las experiencias cambiantes, hay una estabilidad interna que no depende de ellas. Esa estabilidad es la conciencia misma. El desapego no elimina el dolor de las pérdidas, pero evita el sufrimiento innecesario. Puedo sentir tristeza sin caer en la desesperación. Puedo extrañar sin romperme. El amor no desaparece, se transforma. Descubrí que cuanto más me aferro, más miedo tengo. Y cuanto más suelto, más confío. La confianza no es ingenua, es una respuesta natural a la comprensión de que la vida es movimiento. Resistirla no la detiene, solo me tensa. Cuando practico el desapego, recupero energía. La energía que antes estaba atrapada en la vigilancia, el control y la preocupación vuelve a estar disponible para vivir. Me siento más liviano, más abierto, más creativo. El desapego también me permite estar más presente.
Cuando no estoy atrapado en lo que temo perder o en lo que quiero asegurar, puedo habitar el ahora con mayor plenitud. El momento presente se vuelve suficiente. Esta libertad interior no depende de tener menos cosas, sino de necesitar menos para estar bien. Puedo disfrutar lo que tengo sin que defina mi valor. Puedo perder sin perderme. Esta comprensión cambia la relación con todo. El desapego no me vuelve distante, me vuelve disponible. Disponible para sentir, para amar, para crear, sin el peso del miedo constante. Me permite dar sin vaciarme y recibir sin depender. Vivir desapegado es vivir en confianza activa. No es pasividad, es alineación con la naturaleza cambiante de la vida. Es participar plenamente sin intentar detener el flujo. Cuando comprendo esto, algo esencial se acomoda dentro de mí. Ya no necesito sostenerlo todo. Puedo soltar las manos y seguir presente. La vida continúa, y yo con ella, más libre, más consciente, más en paz. En ese soltar continuo descubro una verdad profunda: la verdadera seguridad no está en lo que retengo, sino en la conciencia que permanece incluso cuando todo cambia. Capítulo 10. La sanación como recuerdo de plenitud. Durante mucho tiempo entendí la sanación como un proceso de reparación. Algo estaba roto y debía ser arreglado. Esta mirada me hacía sentir incompleto, defectuoso, siempre en falta. Vivía buscando técnicas, respuestas y soluciones para convertirme en alguien mejor, como si la paz fuera un estado lejano al que solo se accede después de mucho esfuerzo. Con el tiempo comprendí que la sanación no es añadir algo nuevo, sino recordar lo que nunca se perdió. La sanación comienza cuando dejo de pelear conmigo. Cuando dejo de tratarme como un problema a resolver y empiezo a verme como un proceso vivo que se está expresando. No todo lo que duele está mal. Muchas veces el dolor es una señal de reorganización, una invitación a mirar con más profundidad. He aprendido que el cuerpo, la mente y la emoción poseen una inteligencia sanadora natural. No necesitan ser forzados, necesitan ser escuchados. Cuando presto atención con presencia y amabilidad, esa inteligencia se activa. La sanación no ocurre porque yo la controle, sino porque dejo de interferir. Muchas heridas no nacen del evento en sí, sino de la forma en que lo resistí. Experiencias no sentidas, emociones no expresadas, palabras no dichas. Todo eso queda almacenado como tensión. La conciencia, cuando se posa con suavidad sobre esos espacios, permite que se liberen. Sanar no es revivir el pasado una y otra vez. Es traer presencia a la hora y permitir que lo que quedó inconcluso encuentre un cierre natural. No necesito recordar cada detalle. El cuerpo recuerda por mí. La emoción sabe por dónde empezar. Mi tarea es estar presente. Descubrí que la sanación ocurre en capas. Algunas son evidentes, otras sutiles. No hay un orden rígido. A veces algo que creía resuelto vuelve a aparecer, no como retroceso, sino como una oportunidad de integración más profunda. La conciencia no repite, profundiza. La sanación auténtica no busca eliminar toda incomodidad. Busca ampliar la capacidad de estar con la experiencia. Cuando puedo estar presente incluso con lo que duele, algo se transforma. El dolor deja de ser una amenaza y se convierte en información viva. El perdón juega un papel importante, pero no como un acto moral, sino como una liberación interna. Perdonar no es justificar lo ocurrido, es soltar el vínculo energético con la herida. Mientras sostengo el resentimiento, sigo conectado al pasado. Cuando suelto, recupero energía vital. Este perdón incluye perdonarme a mí. Por decisiones tomadas desde la ignorancia, por silencios sostenidos por miedo, por caminos que no supe recorrer de otra manera. La compasión hacia uno mismo es un componente esencial de la sanación profunda. He notado que cuando me trato con dureza, el cuerpo se contrae. Cuando me trato con comprensión, algo se afloja. La sanación responde más a la calidad de la atención que a la cantidad de técnicas.
Una presencia amorosa vale más que 1000 esfuerzos forzados. La sanación también implica cambiar la narrativa interna. No soy una historia de daño, soy una conciencia atravesando experiencias. Cuando dejo de definirme por mis heridas, estas pierden poder. Siguen siendo parte de mi recorrido, pero ya no me definen. El campo de conciencia del que formo parte no guarda rencor. No recuerda errores. Solo responde a la coherencia presente. Cuando me alineo con esa coherencia, la sanación se vuelve un proceso natural, no una lucha. El descanso es una forma profunda de sanación. No solo el descanso físico, sino el descanso interno. Descansar de la autoexigencia, del juicio constante, de la necesidad de mejorarme sin pausa. En ese descanso, la vida se reorganiza sola. La respiración consciente es una puerta directa a la sanación. Cada inhalación trae energía nueva. Cada exhalación permite soltar. No necesito dirigir nada más. El cuerpo sabe qué hacer con esa energía cuando no lo interrumpo. La sanación también se expresa en la forma en que me hablo. Las palabras internas crean un entorno. Si ese entorno es hostil, el cuerpo se defiende. Si es amable, el cuerpo se abre. Aprender a hablarme con respeto es un acto sanador en sí mismo. No todo se sana al mismo tiempo. Algunas heridas piden paciencia. Otras se disuelven de forma inesperada. No puedo imponer un ritmo. La sanación tiene su propio tiempo, que rara vez coincide con la prisa de la mente. He comprendido que sanar no significa no volver a sentir dolor. Significa no quedar atrapado en él. Significa atravesarlo con recursos internos, con presencia, con comprensión. El dolor se vuelve transitorio, la conciencia permanece. La sanación profunda también cambia la relación con los demás. Cuando dejo de proyectar mis heridas, puedo ver al otro con mayor claridad. Las relaciones se vuelven espacios de encuentro, no de compensación. Dejo de buscar afuera lo que estoy aprendiendo a darme dentro. Sanar es recordar que no estoy roto. Que nunca lo estuve. Que incluso en mis momentos más oscuros, había una conciencia intacta observando, sosteniendo, esperando ser reconocida. Esa conciencia es mi verdadero hogar. Cuando conecto con esa verdad, la sanación deja de ser un objetivo y se convierte en una consecuencia natural de vivir con presencia. Cada vez que regreso a mí, algo se ordena. Cada vez que me escucho, algo se libera. La sanación no me separa de la vida, me devuelve a ella. Me permite sentir sin miedo, amar sin defensas, crear sin cargar con el pasado. No porque lo niegue, sino porque ya no me define. Hoy entiendo que sanar es recordar la plenitud que siempre estuvo ahí, incluso cuando no podía verla. Es permitir que esa plenitud se exprese a través de mí, en este cuerpo, en esta experiencia, en este momento. Y en ese recuerdo profundo, la vida se vuelve más suave, más honesta, más viva. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no necesito estarlo para sentirme completo. Capítulo 11. La conciencia en la relación con los demás. Durante mucho tiempo creí que las relaciones eran escenarios donde debía protegerme, demostrar quién era o adaptarme para ser aceptado. Sin darme cuenta, entraba en cada vínculo con expectativas, miedos y viejas heridas. Esperaba que el otro llenara vacíos que yo mismo no había reconocido. Esta forma de relacionarme generaba conflicto, incluso cuando había afecto. Con el tiempo comprendí que la relación más importante es la que tengo conmigo, y que todas las demás son un reflejo de esa conexión interna. Cuando me observo en relación con otros, descubro aspectos de mí que no siempre son evidentes en soledad. Las relaciones actúan como espejos. Revelan mis apegos, mis defensas, mis necesidades no expresadas. No para castigarme, sino para mostrarme donde aún hay conciencia por integrar. La conciencia en la relación comienza con la presencia.
Estar realmente presente con el otro implica escuchar sin preparar una respuesta, mirar sin interpretar de inmediato, sentir sin reaccionar automáticamente. Esta presencia crea un espacio seguro donde la comunicación se vuelve más auténtica. Aprendí que muchas discusiones no nacen de lo que se dice, sino de cómo se escucha. Cuando escucho desde el miedo o la necesidad de tener razón, cierro el diálogo. Cuando escucho desde la presencia, algo se relaja. No necesito estar de acuerdo para comprender. Y la comprensión, muchas veces, es suficiente para transformar la dinámica. La relación consciente no busca cambiar al otro. Reconoce que cada persona está en su propio proceso. Cuando intento moldear al otro según mis expectativas, genero resistencia. Cuando permito que sea quien es, aparece la posibilidad de un encuentro real. Esto no significa tolerar cualquier comportamiento ni perder límites. La conciencia también incluye claridad. Puedo poner límites sin agresión. Puedo expresar una necesidad sin culpar. La presencia no me vuelve pasivo, me vuelve honesto. He descubierto que gran parte del sufrimiento en las relaciones proviene de suposiciones. Creo saber lo que el otro piensa, siente o intenta, y reacciono a esa historia mental. Cuando pregunto en lugar de asumir, la realidad suele ser distinta. La mente interpreta, la presencia verifica. La conciencia relacional también implica responsabilidad emocional. Mis emociones son mías, incluso cuando se activan en relación con otro. El otro puede ser un disparador, pero no la causa. Al asumir esta responsabilidad, recupero poder interno y dejo de cargar al otro con mis procesos. Cuando una emoción intensa surge en una relación, ya no busco descargarla de inmediato. La observo. La siento. Me pregunto qué parte de mí está siendo tocada. Esta pausa evita palabras que luego pesan y permite respuestas más conscientes. Las relaciones también se transforman cuando dejo de buscar completarme a través del otro. Cuando no necesito que el otro me valide, me elija o me salve, puedo relacionarme desde la libertad. El vínculo deja de ser una necesidad y se convierte en una elección. Esta libertad no reduce el amor, lo profundiza. Amar sin necesidad es amar sin miedo. Es dar sin perderme. Es compartir desde la plenitud, no desde la carencia. Esta forma de amar no exige, acompaña. La conciencia en la relación también implica aceptar la impermanencia. No todas las relaciones están destinadas a durar para siempre. Algunas cumplen su ciclo y se transforman o se disuelven. Resistir ese proceso genera dolor innecesario. Aceptarlo permite cerrar con gratitud. He aprendido a honrar lo que fue sin aferrarme a lo que ya no es. El amor no desaparece cuando una relación cambia de forma. Simplemente se expresa de otra manera. Esta comprensión trae paz incluso en las despedidas. Las relaciones conscientes también invitan a la vulnerabilidad. Mostrarme tal como soy, sin máscaras, sin defensas exageradas. La vulnerabilidad no es debilidad, es autenticidad. Cuando me permito ser visto, doy permiso al otro para hacer lo mismo. No siempre habrá reciprocidad inmediata. No todos pueden o quieren relacionarse desde la conciencia. Esto no es un error ni un fracaso. Es una diferencia de procesos. Aprender a respetar eso también es parte de la conciencia relacional. Cuando me encuentro con conflicto, ya no lo veo como una amenaza, sino como una oportunidad de claridad. El conflicto revela necesidades no expresadas, límites no definidos, emociones no escuchadas. Abordado con presencia, puede fortalecer el vínculo en lugar de romperlo. La relación consciente también incluye el silencio. No todo necesita ser explicado o resuelto de inmediato. A veces, el simple hecho de estar juntos en silencio es suficiente para restablecer la conexión. El silencio compartido tiene una profundidad que las palabras no siempre alcanzan. He notado que cuando estoy conectado conmigo, atraigo relaciones más alineadas. No porque controle a quien llega, sino porque la coherencia interna filtra naturalmente.
Las relaciones se vuelven más simples, más honestas, más reales. La conciencia en la relación también transforma la manera en que me relaciono con el mundo en general. Con desconocidos, con el entorno, con la vida misma. Me vuelvo más respetuoso, más atento, más abierto. La separación pierde fuerza. Cada encuentro se convierte en una oportunidad de practicar presencia. Cada conversación en una posibilidad de conexión. No siempre profunda, pero siempre real. La conciencia no exige intensidad, valora autenticidad. Cuando me relaciono desde la conciencia, dejo de actuar desde viejas heridas. No porque desaparezcan de inmediato, sino porque ya no dirigen mis acciones. La conciencia toma el volante. Y desde ahí, el camino se vuelve más claro. Las relaciones dejan de ser escenarios de lucha y se convierten en espacios de aprendizaje mutuo. No para corregirnos, sino para acompañarnos. No para completarnos, sino para reflejarnos. En esa forma consciente de relacionarme, descubro algo esencial: no estoy separado de los demás. Cada vínculo es una expresión del mismo campo de conciencia encontrándose consigo mismo en distintas formas. Y cuando recuerdo esto, la relación deja de ser una carga y se convierte en un regalo. Un espacio vivo donde la conciencia se reconoce, se expande y se celebra, instante a instante, encuentro a encuentro. Capítulo 12. El propósito como expresión natural de la conciencia. Durante mucho tiempo busqué mi propósito como si fuera un destino oculto que debía descubrir. Pensaba que existía una misión específica que, una vez encontrada, daría sentido definitivo a mi vida. Esta búsqueda, lejos de traer claridad, me generaba ansiedad. Sentía que mientras no supiera exactamente para qué estaba aquí, algo en mí estaba incompleto. Con el tiempo comprendí que el propósito no es algo que se persigue, es algo que se revela cuando vivo en coherencia con mi conciencia. El propósito no es un rol fijo ni una etiqueta permanente. No es solo una profesión, una actividad o un logro. Es la manera en que la conciencia se expresa a través de mí en cada momento. Cambia, se adapta, evoluciona. Cuando intento encerrarlo en una definición rígida, lo limito. Cuando lo vivo, se despliega naturalmente. Descubrí que el propósito surge cuando dejo de preguntarme qué debería hacer y empiezo a preguntarme desde dónde estoy viviendo. Cuando mi atención está en el presente, cuando mis acciones nacen de la coherencia interna, el propósito se manifiesta sin esfuerzo. No como una idea grandiosa, sino como una dirección sentida. El propósito no siempre se siente extraordinario. A veces se expresa en gestos simples: escuchar con presencia, acompañar con respeto, crear con honestidad, cuidar con atención. La mente suele buscar impacto y reconocimiento, pero la conciencia valora la autenticidad. Lo pequeño, cuando es verdadero, tiene una fuerza profunda. He comprendido que el propósito no es algo que me separa de los demás, sino algo que me conecta. Cuando actúo desde mi verdad, contribuyo al equilibrio del conjunto. No porque sea especial, sino porque cada expresión auténtica suma coherencia al campo común. El propósito también se vuelve claro cuando dejo de compararme. La comparación me desconecta de mi ritmo natural. Me hace creer que llego tarde o que no soy suficiente. Cuando me libero de esa mirada externa, puedo escuchar mejor lo que surge desde adentro. No todos los propósitos se expresan de la misma manera ni al mismo tiempo. Algunos se despliegan en etapas. Otros se transforman con las experiencias. Aferrarme a una versión pasada de mi propósito puede impedir que escuche la nueva forma que quiere emerger. El propósito auténtico no genera agotamiento crónico. Puede implicar esfuerzo, aprendizaje y desafío, pero no vacía. Cuando una actividad me desconecta de mí de forma constante, es una señal de que algo no está alineado. El cuerpo siempre avisa. He aprendido a reconocer el propósito por la sensación interna que deja. Hay una mezcla de calma y vitalidad. No siempre comodidad, pero sí sentido.
Incluso en la dificultad hay una claridad que sostiene. No necesito convencerme, lo siento. El propósito no me exige abandonar todo lo demás. No me pide sacrificar mi bienestar ni desconectarme de la vida cotidiana. Al contrario, se integra en ella. Se expresa en cómo trabajo, cómo hablo, cómo escucho, cómo tomo decisiones. Cuando vivo desde la conciencia, el servicio surge de manera natural. No como obligación moral, sino como consecuencia de la conexión. Al sentirme parte de un todo, contribuir deja de ser un deber y se vuelve una expresión espontánea. El servicio consciente no busca reconocimiento. No necesita aplausos ni validación externa. Se satisface en el acto mismo de dar. Cuando sirvo para llenar un vacío interno, me agoto. Cuando sirvo desde la plenitud, me nutro. El propósito también implica recibir. Durante mucho tiempo creí que aportar significaba dar sin parar. No entendía que recibir también es parte del equilibrio. Permitir que otros aporten a mi vida honra la reciprocidad del campo consciente. He notado que cuando me alineo con mi propósito, las decisiones se simplifican. No porque tenga todas las respuestas, sino porque sé que no va conmigo. Aprendo a decir no sin culpa y sí sin miedo. La claridad interna ordena el camino. El propósito no elimina la duda. La duda forma parte del proceso creativo. Pero cuando la conciencia está presente, la duda no paraliza. Se convierte en curiosidad, en apertura. Puedo avanzar sin certezas absolutas. También comprendí que el propósito no es algo que se alcanza y se termina. Es un movimiento continuo. Cada día ofrece la posibilidad de expresarlo de nuevas formas. No se trata de llegar, sino de encarnar. Cuando dejo de perseguir un propósito idealizado, descubro que siempre he estado viviéndolo, incluso sin saberlo. Cada experiencia, cada encuentro, cada desafío ha sido parte de ese despliegue. Nada fue un error. Todo fue aprendizaje. El propósito se vuelve evidente cuando miro hacia atrás con conciencia. Veo un hilo conductor silencioso. No una línea recta, sino una coherencia profunda. Esa coherencia no la creó la mente, emergió de la vida misma. Vivir desde el propósito no me separa del mundo material. Me permite habitarlo con mayor sentido. El dinero, el trabajo, las responsabilidades dejan de ser fines en sí mismos y se convierten en vehículos de expresión consciente. El propósito tampoco me coloca por encima de otros. Me devuelve a la humildad. Me recuerda que no estoy aquí para demostrar, sino para participar. No para imponer, sino para contribuir desde lo que soy. Cuando honro mi propósito, no necesito compararlo ni justificarlo. Se valida por la paz interna que genera. Puede cambiar de forma, pero mantiene su esencia. Esa esencia es la conciencia expresándose con autenticidad. Hoy entiendo que el propósito no es algo que deba encontrar fuera. Es algo que se revela cuando dejo de alejarme de mí. Cuando escucho, cuando siento, cuando actúo en coherencia, el propósito se hace evidente. Y en esa evidencia simple y profunda, la vida deja de sentirse fragmentada. Cada acto, por pequeño que sea, adquiere sentido. No porque sea perfecto, sino porque es verdadero. Así, el propósito deja de ser una pregunta constante y se convierte en una experiencia viva. Una expresión natural de la conciencia que me habita y se expresa a través de mí, momento a momento, paso a paso, con presencia y claridad. Capítulo 13. La impermanencia como puerta a la libertad interior. Durante gran parte de mi vida me relacioné con el cambio como una amenaza. Todo lo que se movía, terminaba o se transformaba despertaba en mí una sensación de pérdida. Quería que las cosas permanecieran estables, previsibles, bajo control. Sin darme cuenta, esta resistencia constante al cambio me mantenía en tensión. Vivía tratando de sostener lo insostenible. Con el tiempo comprendí que no era el cambio lo que me hacía sufrir, sino mi resistencia a él.
La impermanencia no es una falla del mundo, es su naturaleza. Todo lo que nace, cambia. Todo lo que cambia, se transforma. Todo lo que se transforma, eventualmente se disuelve. Cuando dejo de luchar contra esta verdad simple, algo profundo se relaja dentro de mí. La vida deja de sentirse como una amenaza y empieza a sentirse como un flujo. Nada de lo que experimento permanece igual de un momento a otro. Mis pensamientos cambian, mis emociones fluctúan, mi cuerpo se renueva constantemente. Incluso aquello que llamo yo no es una entidad fija, sino un proceso vivo. Comprender esto no me desorienta, me libera. Me quita el peso de tener que sostener una identidad rígida. He notado que gran parte del miedo surge del apego. Me apego a personas, a roles, a estados emocionales, a ideas de cómo debería ser la vida. Cuando algo amenaza ese apego, aparece la ansiedad. La impermanencia me invita a amar sin poseer, a disfrutar sin aferrarme, a vivir sin intentar congelar la experiencia. Aceptar la impermanencia no significa resignación. No implica indiferencia ni frialdad. Al contrario, me vuelve más presente. Cuando sé que un momento no se repetirá, lo habito con mayor atención. La fugacidad le da valor a la experiencia. He aprendido que el dolor más profundo no viene de perder algo, sino de creer que nunca debería haberse ido. Cuando suelto esa creencia, el duelo se vuelve más suave. Sigue habiendo tristeza, pero ya no hay lucha. La emoción fluye, se expresa y se transforma. La impermanencia también me enseña humildad. Me recuerda que no controlo todo, que no tengo garantías, que la vida no responde siempre a mis planes. Esta humildad no me empequeñece, me humaniza. Me permite descansar en el misterio en lugar de intentar dominarlo. Cuando observo la naturaleza, la impermanencia se vuelve evidente y armoniosa. Las estaciones cambian sin resistencia. Las hojas caen cuando es tiempo de caer. Nada se aferra a lo que fue. En esa observación encuentro una sabiduría silenciosa que también vive en mí. La libertad interior surge cuando dejo de buscar seguridad en lo que es transitorio. Personas, situaciones, logros, incluso estados de bienestar, todo cambia. Cuando coloco mi sensación de estabilidad en algo que se mueve, inevitablemente sufro. Cuando la encuentro en la conciencia que observa el movimiento, algo se estabiliza. Esa conciencia no nace ni muere con las experiencias. Está presente cuando hay alegría y cuando hay dolor. Cuando algo comienza y cuando algo termina. Al reconocerme en esa conciencia, la impermanencia deja de ser una amenaza y se convierte en una expresión natural de la vida. He descubierto que muchas veces quiero que las cosas cambien rápido cuando son incómodas y que se queden cuando son agradables. Esta relación selectiva con la impermanencia genera frustración. La conciencia, en cambio, no discrimina. Permite que todo aparezca y desaparezca en su tiempo. La impermanencia también libera expectativas. Cuando dejo de esperar que las personas sean siempre iguales, puedo relacionarme con más apertura. El otro cambia, yo cambio, el vínculo cambia. Esta comprensión reduce el conflicto y amplía la comprensión. En lugar de preguntarme por qué algo terminó, empiezo a preguntarme qué me mostró mientras estuvo. Cada experiencia deja una huella, una enseñanza, una expansión de conciencia. Nada es en vano cuando se vive con presencia. Aceptar que todo pasa no me vuelve distante de la vida. Me vuelve más íntimo con ella. Me invita a decir lo que siento cuando lo siento, a abrazar cuando hay abrazo, a escuchar cuando hay escucha. No postergo la presencia esperando un momento ideal. La impermanencia también redefine el éxito. Ya no lo mido solo por resultados duraderos, sino por la calidad de presencia con la que atravesé el proceso. Un momento vivido con conciencia tiene un valor que trasciende su duración. He notado que cuando dejo de aferrarme, la vida fluye con menos fricción. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque dejo de pelear con ellos. La energía que antes gastaba resistiendo ahora se libera para crear, comprender y amar.
La impermanencia me enseña a soltar identidades que ya no me representan. No tengo que ser quien fui ayer. Puedo actualizarme, aprender, cambiar de opinión, crecer. Esta flexibilidad interna es una forma profunda de libertad. Incluso las emociones más intensas son impermanentes. Cuando recuerdo esto en medio de una tormenta emocional, encuentro alivio. No necesito huir ni controlar. Puedo respirar, sentir y permitir que la emoción siga su curso natural. La impermanencia también me reconcilia con el silencio y el vacío. Entre un pensamiento y otro, entre una experiencia y la siguiente, hay un espacio. Ese espacio no es ausencia, es potencial. Ahí descansa la conciencia. Vivir en armonía con la impermanencia me permite confiar más. Confiar en que lo que llega tiene un sentido, y lo que se va también. No siempre entenderé el por qué, pero puedo sostener el para qué, crecer en conciencia. Cuando abrazo la impermanencia, dejo de vivir desde el miedo a perder y empiezo a vivir desde la gratitud por lo que es. Cada instante se vuelve valioso no porque dure, sino porque está vivo ahora. La libertad interior no viene de controlar el cambio, sino de fluir con él. No viene de aferrarme a lo conocido, sino de abrirme a lo que emerge. En esa apertura, la vida se vuelve menos pesada y más auténtica. Hoy entiendo que nada vino a quedarse para siempre, excepto la conciencia que observa el ir y venir de todo. Y al reconocerme en esa conciencia, descubro una libertad silenciosa que no depende de las circunstancias. En esa libertad, la impermanencia deja de ser una pérdida constante y se convierte en una danza. Una danza de formas, experiencias y encuentros que aparecen y desaparecen, mientras algo esencial permanece, atento, presente y en paz. Capítulo 14. Vivir como conciencia despierta. A lo largo de este recorrido he descubierto que despertar no es llegar a un estado especial ni sostener una experiencia elevada de manera permanente. Vivir como conciencia despierta es, ante todo, una forma de relacionarme con la vida tal como es. No se trata de escapar de lo humano, sino de habitarlo con mayor lucidez, presencia y honestidad. Durante mucho tiempo pensé que la conciencia era algo que debía alcanzar en el futuro, después de aprender lo suficiente, sanar lo suficiente, comprender lo suficiente. Esta idea me mantenía siempre en camino, pero nunca en casa. Con el tiempo comprendí que la conciencia no es un destino, es el punto de partida. Siempre ha estado aquí, observando, sintiendo, sosteniendo cada experiencia. Vivir como conciencia despierta implica reconocer que no soy solo mis pensamientos, mis emociones o mis historias personales. Todo eso aparece en mí, pero no me define por completo. Hay un espacio más amplio desde el cual puedo observar sin perderme. Ese espacio es estable incluso cuando la experiencia es cambiante. Este reconocimiento transforma la forma en que vivo lo cotidiano. Las situaciones ya no son solo problemas a resolver o metas a alcanzar. Se convierten en oportunidades de presencia. Cada conversación, cada decisión, cada dificultad es una invitación a recordar quién soy más allá de la reacción automática. La conciencia despierta no elimina el dolor ni garantiza una vida sin desafíos. Lo que cambia es la relación con ellos. Ya no me identifico por completo con la dificultad. Puedo sentir tristeza sin convertirme en tristeza. Puedo experimentar miedo sin perderme en él. Esta distancia amorosa no me enfría, me equilibra. He aprendido que despertar no es estar siempre en calma. Es estar consciente incluso cuando no lo estoy. Es darme cuenta de cuando me pierdo en la mente, cuando reacciono desde viejas heridas, cuando me alejo de mí. Ese darse cuenta ya es conciencia en acción. Vivir despierto también implica responsabilidad. No en el sentido de culpa, sino de coherencia. Mis pensamientos, palabras y acciones tienen impacto. Cuando soy consciente de esto, actúo con mayor cuidado. No por obligación moral, sino porque siento la interconexión. La conciencia despierta reconoce que no estoy separado de la vida.
Lo que hago hacia afuera también ocurre hacia adentro. Cuando trato al otro con respeto, algo en mí se ordena. Cuando actúo desde la incoherencia, algo en mí se tensiona. La vida responde de manera inmediata a la calidad de mi presencia. Este modo de vivir no requiere aislarme ni retirarme del mundo. Al contrario, me invita a participar plenamente. A trabajar, amar, crear y descansar con atención. La espiritualidad deja de ser un espacio separado y se integra en lo cotidiano. He notado que cuando vivo desde la conciencia, las decisiones se vuelven más simples. No necesariamente más fáciles, pero más claras. Hay menos ruido interno. Puedo escuchar mejor la intuición, esa guía silenciosa que no grita ni se impone. La conciencia despierta no se alimenta de dogmas ni de creencias rígidas. Es una experiencia directa. No necesita ser defendida ni explicada. Se reconoce en el silencio, en la pausa, en la sensación de estar presente sin esfuerzo. También he comprendido que este camino no es lineal. Hay momentos de claridad y momentos de confusión. Instantes de profunda conexión y otros de olvido. Nada de esto es un error. El despertar no es una línea ascendente, es un movimiento vivo. Cada vez que me doy permiso de volver al presente, algo se reordena. No importa cuántas veces me haya distraído. El regreso siempre está disponible. La conciencia no guarda registro de fallas. Simplemente espera ser reconocida de nuevo. Vivir como conciencia despierta también transforma la relación con el tiempo. El pasado pierde peso porque ya no lo uso para definirme. El futuro pierde urgencia porque no necesito controlarlo todo. El presente se vuelve el espacio más valioso, no porque sea perfecto, sino porque es real. En este presente, descubro que la plenitud no depende de que todo esté resuelto. Puedo sentirme completo incluso en medio de la incertidumbre. No porque tenga respuestas, sino porque estoy en contacto conmigo. La conciencia despierta no busca perfección. Abraza la humanidad. Reconoce las contradicciones, las emociones complejas, los momentos de duda. Todo es bienvenido en el espacio de la presencia. Nada necesita ser rechazado para que haya paz. He aprendido que el mayor acto de despertar es la honestidad conmigo mismo. Reconocer lo que siento sin maquillarlo. Admitir cuando no sé. Pedir ayuda cuando la necesito. Esta honestidad abre un espacio de verdad donde la conciencia puede expresarse libremente. Vivir despierto también implica confianza. No una confianza ingenua, sino una confianza profunda en el proceso de la vida. Saber que incluso lo que no comprendo ahora forma parte de un movimiento más amplio. Esta confianza no elimina el dolor, pero lo hace transitable. La conciencia despierta se expresa de manera única en cada persona. No hay un modelo que copiar. Mi forma de vivirla es distinta a la de otros, y eso está bien. La diversidad de expresiones enriquece el campo común. Cuando dejo de compararme espiritualmente, descanso. No necesito parecer consciente. Solo necesito ser honesto con mi experiencia. La conciencia no se mide por comportamientos externos, sino por la calidad de la atención interna. Este camino no termina con este capítulo. No hay un cierre definitivo. Vivir como conciencia despierta es una práctica viva, que se renueva cada día. No requiere grandes rituales. Basta con recordar, una y otra vez, volver a mí. Al final, todo se reduce a algo muy simple, estar aquí. Sentir este momento. Respirar. Escuchar. Permitir que la vida se exprese tal como es, sin tanta interferencia. Y cuando vivo así, descubro que no necesito buscar nada más. La plenitud no está en otro lugar ni en otro tiempo. Está en esta presencia silenciosa que me habita y me sostiene, ahora y siempre. Ese es el verdadero despertar, reconocer que la conciencia que buscaba ha sido, desde el inicio, quien ha estado leyendo, escuchando y viviendo cada una de estas palabras.